Hola, buenas tardes, Ana María. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Karina. Muy bien, lista. Muchas gracias. Saludamos a todos aquellos que nos están siguiendo acá con un nuevo protocolo sobre un tema muy interesante y muy amplio sobre todo. Quiero recordarles que Ana María no tiene conocimiento sobre lo que vamos a investigar hoy, así que bueno, va a ser toda una nueva experiencia, Ana María. Y con tus ojos nos vas a llevar a los lugares recónditos. Listo. Muy bien, cierra tus ojos. Vamos a ir relajando todo nuestro cuerpo, vaciando nuestra mente. Quiero que estés tranquila, en paz. Que aflojes todo tu cuerpo, liberes todas las tensiones. Respires profundo y exhales. Y voy a contar de 5 a 1. Y cuando llegue a 1 te vas a concentrar en mi voz. 5. Relájate. 4. Libera tu mente. 3. 2. 1. Ahora voy a contar de 1 a 3 y cuando llegue a 3 quiero que te concentres en mi voz. 1, 2, 3. Ana María, en este ciclo, el número 56, con el protocolo número 2, nuevamente vamos a estar con el tema la muerte. Un tema que es muy extenso, muchas variantes y también muy buscado, una gran incógnita por resolver. Ahora, Ana María, comenzamos con las preguntas de este protocolo. Quiero que te concentres y quiero que me digas si hubo un momento en que el ser humano no muriera. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Cuándo? Cuando este ser humano era espíritu solamente, cuando no había cuerpo físico. De hecho, el ser humano nunca muere. Como físico sí, pero como espíritu nunca muere. Ujú. ¿Es la muerte una especie de creación o mecanismo inducido o es un proceso natural? Es inducido. ¿Quién o qué creó la muerte? Las entidades que necesitan nutrirse de los seres vivos, ya sea en lo físico o en lo etérico. ¿Cuándo, cómo y con qué propósito fue instituida la muerte? Me llegan imágenes de muchos seres, de muchos planetas y galaxias que ellos necesitan sentir, son entidades bajas, oscuras, que necesitan sentir control, poder y alimentación, pero que no la quieren generar para ellos mismos o por ellos mismos. Prefieren robarla y entonces se reúnen y planean, van creando estratagemas para ir esclavizando seres en diferentes lugares.
¿Qué percibes durante la desconexión del cuerpo físico a lo largo del tiempo? ¿En la historia de la humanidad o de la vida de un ser humano? Sí, o sea, en el mismo momento de la desconexión, no importa en qué momento de la historia, ¿qué es lo que te llega? ¿Cómo se Eh, desconecta? la persona a veces se da cuenta, según sus circunstancias de muerte, su edad, si tiene alguna enfermedad, si fue una muerte accidental, según las condiciones, la persona de repente se mira, puede ser al pie de la cama o incluso flotando arriba y observa su cuerpo físico. Ujú, Para la persona es algo muy raro, muy sorprendente, novedoso, no entiende qué está pasando, es como si se saliera del cuerpo y mira a su propio cuerpo ahí, tirado, puede ser en una cama de un hospital o dormido en su casa o fuera de donde haya sucedido este hecho y le causa mucha extrañeza. Depende de su capacidad de la persona de conexión con su mismo ser interno, su yo divino, su ser divino, el darse cuenta lo que le pasó o no. Hay seres o almas o humanos que no saben qué está pasando, no entienden. Ellos creen que siguen vivos en otra dimensión, por decirlo así. Creen que están vivos y hay quien sabe que pasó eso y lo asimila en su ser interno. Pero esa es la primera imagen. Veo gente que en esa, vamos a decir, es un proceso la muerte. Y en eso de pasar de lo que llamamos vivo a otro, cuando transita eso, tiene mucho que ver la circunstancia en que fue su muerte. Si fue ujú, una muerte calmada, tranquila, y también carga con, al morir, carga con ella todas sus creencias que estuvo viviendo, que estuvo creando, que estuvo experimentando, que estuvo propagando en esta vida, en la tercera dimensión, casi en la cuarta. Si es alguien que muere, por decirte, tranquilo, alguien que, por hablarte de alguien del Tíbet, un monje que se dedica a meditar y a llevar una vida de lo más tranquila, su transición es muy diferente. También va a cargar todas sus creencias, pero tiene que ver ahí lo vibracional, en qué nivel está vibrando. ujú. ¿Pueden existir causas que interfieren o perturben el proceso de fallecimiento, sí o no? Sí, ¿Cuáles son ellas? a veces ese proceso se acelera, a veces se interrumpe y hay gente que de alguna manera estaba destinada a morir por contrato de vida, pero por alguna circunstancia X regresa de nuevo aquí, retorna aquí a la Tierra, a esta dimensión. Ujú, Ha habido muchos casos de esa gente, por ejemplo, cuando reencarnan, se supone que ya tienen un proyecto de vida, un destino y un contrato y van a morir a X edad y de estas circunstancias y su vida va a ser de esta manera, según lo pactó o le indicaron antes de reencarnar aquí. Sin embargo, cuando llega aquí a la Tierra, puede ser que por X circunstancia pueda desarrollar una conexión con su ser interno, con su yo superior, su yo divino, y entonces ya no se conecta tanto con las condiciones de aquí del planeta Tierra, de filosofías, de religiones, de sociedades, de etcétera, y se conecta más hacia adentro con sí mismo, buscando su yo, su ser sutil, y entonces quizá ahí se puede ver afectada la transición o el proceso a su muerte, que se iba a dar
determinada circunstancia, por el hecho de haber él podido modificar ese destino, de reconectarse con su mismo ser, puede ser que se retrase, que cambie ese destino. Ujú. ¿La forma en que uno muere influye en las fases del fallecimiento? Sí, ¿Sí o no? Bien. sí, ¿Por qué sí. y cómo? Como te decía, si alguien muere, por decir, peleando en un asalto o en una guerra, si alguien muere luchando por un ideal que, por ejemplo, en una guerrilla, o sea, toda esa energía que carga de todo lo que se le implantó aquí en la tierra, de tener creencias, apegos, lealtades inconscientes o lealtades conscientes, donde ellos creen que ir a una guerra, que ir y matar y luchar y pelear y todo, es por el bien para salvar algo, pero eso implica hacer actos oscuros, dañinos al mismo ser humano, a los animales o a cualquier ser vivo, el no respetar todo eso, al pasar a la otra, al desprenderse, va esa energía con esa persona. Esa energía, te decía, si se Vibración. muere, esa vibración, sí, esa frecuencia vibratoria, la sigue cargando a la siguiente, por decirte, vida. Cuando muere, va a pasar a un lugar donde lo están esperando, vamos a decirte, los señores del karma. Si esta persona creía en el karma, en el dharma, o si creía en Jesús, o si creía en Buda, o si creía en Alá, o si creía en Krishna, todas esas creencias las va a seguir cargando y se van a hacer como realidad, por decirlo así, en ese proceso donde llega de nuevo, porque en esa sensación de vida, con esos apegos, con esas fidelidades, murió y así mismo lo carga. Entonces se le va a aparecer esa realidad en esa dimensión. Esa realidad que él creó, porque es algo que uno crea, que uno elige, que uno decide que así es la vida. Y eso, si otra persona muere de otra manera, tranquila, en paz, sin tanto apego, sin rencores, sin resentimientos, sin culpas, sin rabias, va a trascender y su proceso de muerte va a ser muy, muy diferente. Es que no es nomás me morí, estoy vivo, me morí y ya, voy a otro lado, no. Es todo un proceso. Este proceso puede durar en promedio unas 48 horas, Ujú. en que la persona, su alma, por decirle así, esa parte de ser divino que viene del origen, es un pedacito que viene aquí, esa alma, toma conciencia de que ya está trascendiendo a otra dimensión y igual, no es lo mismo, como te dice, alguien que muere enojado a alguien que muere en paz, reconciliado con la vida, agradecido con la vida, porque a lo mejor siente que recibió más cosas buenas de lo que pudo dar y se siente bendecido y reconciliado. Entonces es muy diferente esa circunstancia para las personas. Muy bien. ¿Existe alguna condición o factor que pueda contener la energía del difunto en las dimensiones que dejó atrás, sí o no? ¿Me la repites, por favor? Si existe alguna condición, factor que pueda contener la energía del difunto en la dimensión que dejó atrás. Si puede quedar la energía del difunto. Sí, Ah, sí, se puede quedar aquí, como ujú, apegada, como retenida. ujú, Y igual la característica de la energía depende de la característica del ser humano del que que, hablamos. que la Sí, contenía, sí. que la contenía es la palabra, exacto. ¿Y cuáles son esas condiciones que pueda contener esa energía? ¿Qué condiciones se tiene que dar para que el difunto deje atrás esa energía? Sobre todo el apego, el Ujú. no quererse ir, Muy el bien. quererse quedar aquí, de alguna manera lo ancla y no solo se queda aquí la energía, se distribuye en muchas partes, en lugares materiales de baja vibración, se queda ahí retenida y se puede incluso traspasar o adherir a otras personas que estén vibrando en esa misma frecuencia de la persona que falleció. Se expande y puede quedarse no solo en seres humanos, puede quedarse en material, en objetos, en animales,
en todo. Ujú. El entierro, la cremación, la momificación, ¿pueden afectar post-mortem? Me viene que quizá de alguna manera pudiera ser, y tiene mucho que ver con las tradiciones de muchas partes de tribus o culturas de toda en la historia de la humanidad. Tiene que ver con las creencias hacia los seres que se considera dioses o superiores que protegen al humano en tal. Como es algo que uno cree de creer, uno lo crea de crear. Entonces, si la gente cree que le va a afectar, que por ejemplo, inmediatamente que muere, ahora que estamos viendo esto del COVID, que la gente muere inmediatamente la creman porque Ujú, tienen que estar controlando la posible contaminación, donde no da tiempo de nada. Si la familia o la persona cree que tenía que, vamos a decir, una cultura budista, donde tenía que durar no sé cuántos días ahí para dar tiempo a un proceso más lento, de que se pudiera desprender todo a su ritmo y tiempo que ellos creen, sí le puede afectar y sentir que va a quedar perdido o en pena o de alguna manera. Vuelvo a repetir, me da la impresión de que sí va a afectar de acuerdo a las creencias que cargamos en la tierra y que cuando partimos en el proceso de muerte las vamos a cargar. ujú. Muy bien. ¿Hay seres humanos en la Tierra que estén seguros de lo que sucederá después de la muerte, sí o no? Sí, ¿Puedes descifrarlo? hay mucha gente de toda. O sea, aquí en la tierra hay gente, vamos a decirlo de una manera, para darme a entender, primitiva en el sentido de que tiene nociones básicas, eh, lo más elementales, ¿no? Como Ujú, nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay gente que tiene, solo aspira a eso en su nivel de evolución y hay gente que se eleva hasta querer saber la esencia del ser y se prepara y estudia muchos libros, mucha cultura y donde va conectando cada vez más de lo material y se va reconectando cada vez más a su ser divino, vamos a decir así, a su yo superior y eso tiene mucho que ver con cómo lo va a trascender, cómo lo va a, a, cómo se va a desapegar para poder ir a otro lado. ujú. Está bien. ¿De dónde proviene esta conexión o este conocimiento? Viene de la fuente, de la luz, del Ujú. origen. En las experiencias previas a la muerte, ¿hay testimonios de quienes han sido acogidos por figuras angelicales o de deidades fallecidas, dioses? ¿De qué depende? Creo que ya me lo habías contestado, Ana María, De pero las creencias, muy depende bien. de las creencias. Como estaba dentro del protocolo, eh, te lo volví a preguntar. Bueno, hemos terminado con este protocolo. Ana María, quiero que vamos a ahondar un poquitito en todo aquello que me has estado diciendo y que por ahí no podemos volver a repreguntar, pero sí, ahora en esto vamos a ahondar un poquito. Hay personas que han estado muertas, como es el caso de Thomas Mellén, que estuvo 1 hora y media muerto y luego regresó a la vida. Quiero que conectes con él, Ana María, trates de conectar con este señor. Primero te haces tu protección. Yo voy a contar de 1 a 3 y cuando llegues a 3 vas a estar con él. 1, 2, 3. Dime si lo ves, Ana María. Sí, es un hombre un poco mayor, Ujú, delgado, está sentado y
yo estoy parada y lo miro y le sonrío. Él aparece como una silla de la nada, sentado, y me aparece una silla y me dice, siéntate, te estoy esperando. Muy bien, muy bien. Ahora, Ana María, quiero que tú le preguntes en sí su experiencia, ¿a qué depende? ¿O por qué tuvo él esa experiencia? Me dice que él la tuvo porque él la pidió tener, porque en su ser, en su alma, en su algo interno, él quería saber cosas, él investigó mucho, él no se conformaba, él veía el mundo y no le checaban muchas cosas, no entendía el mundo, tantas cosas tan absurdas, tan, por decirte, la violencia, la muerte, las letras de las canciones agresivas, porque decía, ¿por qué si aquí hay todo para estar bien, para vivir mejor, para comer mejor, por qué los medios masivos de comunicación solo fomentan la perdición del ser humano? ¿Por qué fomentan que la gente esté distraída, que no se reconecte a sí misma? Entonces él investigaba y investigaba y llegó un momento donde ya no, es como si quisiera incluso morirse de no querer saber nada de esto porque sentía que todo lo que nos rodeaba, bueno, no es porque me incluyo en la Tierra, pero todo lo que nos rodea a los seres humanos en la Tierra estaba como pervertido y como decir, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta de todo lo malo que pasa y nadie hace nada por cambiarlo? O sea, o muy poca gente lo hace, pero lo asesinan. Por ejemplo, si alguien inventa que con agua puede caminar un coche, lo asesinan porque no es negocio. Si alguien descubre que un foco puede durar muchos años, no, tiene que ser un foco que dure determinada vida porque no es negocio. Entonces, como eso a él lo llegó a alterar mucho y llegó a pensar, dice que se quería morir o salir de aquí, como huir, pero luego él pensó que también era una situación de cobardía el querer huir y no saber qué había al otro lado, dice él. ¿Qué factores fueron los que él manipuló, podemos decir, porque realmente pudo torcer su destino porque él falleció, pero luego regresó? ¿Qué factores actuaron para que él pudiese regresar? Dice que tuvo mucho que ver el que él quiso, primero que nada quiso, o sea, tuvo el deseo, el anhelo de querer cambiar las cosas para bien, que eso le ayudaba al conectarse con su ser interno, no conectarse con lo externo, donde te invaden de imágenes o de necesidades fatuas. Entonces él eligió mirar hacia adentro Ujú, y entonces eso lo hizo a él reconectarse consigo mismo. ujú. Y, perdón, y No, tranquilo. esa decisión de reconectarse con sí mismo lo hizo buscar después de que investigaba cosas, ¿qué te diré? De, de maldad, dijo, voy a buscar ahora lo opuesto y empezó a descubrir que había gente que se conectaba con la espiritualidad, que se conectaba que había otro tipo de gente que también pensaba como él, sentía como él y empezó a buscar el otro extremo y él tomó conciencia de que lo que tú buscas, eso encuentras. Él se enfocó en ver todo lo malo y los medios masivos de comunicación y sentía que lo enfermaban y empezó a descubrir lo opuesto y encontró a ver gente como él y con la belleza. Ujú. Entonces hizo como un cambio muy fuerte. Ahora, ¿a dónde fue él al momento de morir? ¿Con quién interactuó? Él, él, él me dice que tiene una enfermedad grave y que él ya sabía, él ya había procesado y estaba reconciliado con ese destino y que él estaba acorde, con lo que estaba viviendo, entonces Ujú, no tenía coraje, no tenía
sentimientos de deudas Ujú, con la tierra, con la vida. Él se sentía como que, él me dice cáncer, me viene cáncer. ujú. Y que él decía, yo está bien, como fue, así me tocó y no pasa nada y yo me, me despido bien de la vida y de la tierra. Y entonces al morir, él como una luz, ve como una luz que lo atrae o que lo jala. Y es como si esa luz lo quisiera llevar a un lado, pero él en el momento también le dice a la luz que se le ocurre preguntarle a la luz que a dónde lo lleva o por qué tiene que irse para allá. Es como algo, como él era como muy preguntón, como muy inquieto, que siempre buscaba, le sorprende oír que la luz le hace caso cuando le dice, espérate, dime a dónde vamos o por qué voy para allá o qué sigue de esto. Y entonces él siente como que algo se detuvo y como que ese algo que él lo llama luz, que aparte era una luz que no deslumbra, dice él, no me deslumbra esa luz, no me deslumbró. Esa luz es como si se detuviera y lo escuchara y estuviera con toda la intención de satisfacer sus dudas. Es como que él fue perdonado por esa luz al momento y por eso le permitió volver, No, o fue una decisión propia. no, él dice que él cree que fue que cuando él mismo decidió preguntar a dónde me llevas, qué vas a hacer conmigo o qué sigue de esto, o sea, él tomó como la decisión, no se dejó llevar o manipular. Él Ujú. dijo, ¿por qué vamos allá? ¿O qué? Explícame, o espérate tantito, dime esto. Él tuvo esa inquietud de preguntar y se preguntó y se le respondió. Ujú. Y que lo que quizá pasa es que otra gente no, solo se deja llevar y no se atreve a cuestionar, no se atreve a ni siquiera a preguntar o a revelarse. Y él solo dijo, no, yo solo quiero saber qué pasa, dime qué pasa. Y entonces la luz se detuvo y le dijo, ¿qué quieres saber o dónde quieres saber? Y ya él le preguntó cosas y la luz le fue explicando y llevando a muchas imágenes que le iban contestando sus inquietudes o sus dudas y le fue diciendo como información, pero es como si lo hubiera premiado porque él quiso saber, él quiso conocer, eh, y no fue así como alguien que se deja llevar, como sin cuestionar nada, ¿no? Lo que Ujú. llaman la fe ciega, o sea, Él y tuvo entonces, conciencia dentro de su propia muerte. sí, él dentro de su muerte, como él se murió en paz y reconciliado, eh, al pasar en ese proceso de muerte, él estaba en paz, él no estaba enojado ni resentido, pero sí tenía la conciencia de ser inquieto, preguntón, investigador, y fue cuando dijo, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿A dónde voy? ¿Por qué me voy a ir contigo a la luz? O sea, él decía que era una luz, me decía, es que yo veía una luz muy brillante, pero que no me deslumbraba, eso no me dio miedo, y aparte esa luz me atraía, era una cosa que yo no podía evitar, pero entonces yo como sentía como atracción, pero buena, yo no tenía miedo y yo por eso le dije, ¿me puedes decir a dónde vamos, por favor? ¿Puedes esperarte tantito y me puedes explicar? Entonces como que eso dio pie a que esa luz de alguna manera le fue informando a todas sus dudas o inquietudes que él tenía y él le preguntaba cosas y cosas y cosas. Y le fue diciendo como verdades del universo o de la vida. Entonces, lo que se recomienda cuando uno va a dar el paso o te toca el paso hacia la muerte es tener la conciencia de a dónde se va a ir y recrear el momento o crear ese momento para tener conciencia después de que te suceda. Sí, exacto, e irte en paz, irte reconciliado, no Ujú, cargar todo eso externo, o sea, irte conectado con tu yo, con tu ujú, ser divino. Si tú vas ahí, tú puedes, en un momento dado, vamos a decir, entre vidas, lo que llaman espacio entre vidas, ujú. tú le puedes decir
él dice, yo solo pregunté, o sea, no tenía miedo, no tenía coraje, no tenía rabia de por qué me había muerto, solo yo decía, ok, voy a ir a otro lado, pero quiero saber a dónde voy, o sea, solo es una curiosidad, pero aparte no tenía miedo y lo que se sorprendió es que hace cuenta que se detuvo esa luz que ya lo guiaba o ya lo llevaba como un stand-by y le empezó a dar respuestas a sus inquietudes, a todo, y entonces él preguntaba más y le contestaba, y dentro de eso él dice que, me dijo verdades, me dijo que todo está en uno, que nosotros, que uno es un ser divino, que Dios está en uno, y que Ujú. uno se puede sanar, uno puede uno sanarse a sí mismo. El problema es que todo el mundo siempre estamos dándole el poder a todo para que alguien haga el trabajo por nosotros. Y Ujú. nosotros somos los que tenemos el poder, siempre lo hemos tenido, pero no lo creemos. Nos han educado o alienado a que siempre demos el poder y pidamos el por favor y supliquemos y no trabajemos en nosotros mismos, en Muy bien, conocernos, en estar conectados con nuestra esencia divina. muy bien. Ana María, quiero saber qué pasó con el cuerpo que estuvo 1 hora y media sin vida. Si empezaron a actuar los factores de descomposición y cómo se revirtió todo eso. No se descompone tan rápido el cuerpo. Tiene que ver desde el clima, el tipo de enfermedades que tenga la persona. Por ejemplo, hay órganos que se empiezan a destruir más rápido que otros. El hígado tarda más en destruirse. Entonces, en el caso de él, es como si se hubiera detenido un poco el proceso de descomposición. Porque primero que nada, cuando ya no hay latido del corazón, la sangre se estanca, ya no llega oxígeno a las células del cerebro y empiezan poco a poco como a apagarse, poco a poco. Y igual los órganos, pero no todos los órganos, por decirte así, se mueren al mismo tiempo. Ujú. Cada uno tiene cierta circunstancia, pero Hay en un, 1 hora y media no se puede morir un cuerpo. exactamente. Hay un estudio publicado por The Open Biology que dice que más de 1000 genes se activan después de morir y la actividad puede durar más de 4 días según un estudio realizado. ¿Tú qué me dices sobre eso? Sí, mínimo 48 horas, mínimo. Es Ujú. que muchas cosas nos han hecho creer, pero no. Mínimo 48 horas después empieza a haber algo en el proceso. Por eso te digo que la muerte es un proceso no solo físico, también es de espiritual, pero no es cierto. Como te decía, la gente que muere suspendida en un lago helado puede pasar ahí horas, 6, 8 horas, y cuando lo encuentran y lo rescatan y le dan calor y todo, y no queda con daño cerebral. Son las circunstancias, en este caso, esa situación de muerte de él es como romper esos paradigmas que nos han hecho creer, es otra de las tantas mentiras que nos hacen creer. Después de muerto una persona pueden pasar 1 o 2 horas y él sigue escuchando lo que dicen los familiares, los médicos, si es que, por decirte, en un hospital cayó en paro cardíaco, ellos escuchan todo eso porque no está realmente muerto. Bajaron su fuerza de latir del corazón, es como irse apagando muy despacio, muy lento, no es de que le dio un paro, se murió y ya. De hecho, el cuerpo permanece caliente todavía unas 6 horas, o sea, es como cambiar todas esas creencias que antes. Ujú. Después ya viene esta rigidez, el cuerpo se pone rígido, o sea, pero es después de muchas horas, no Ya es así cuando como. el alma acepta dejar ya totalmente su cuerpo. Sí, cuando ya tomó esa cierta conciencia de que sí está, que ya fue su momento real que está en ese proceso ya de muerte, Ujú. sí, ¿Por qué las otras realidades, más allá de lo físico, son invisibles para el ojo humano, Ana María? porque así se nos programó, se nos bloqueó.
Hace muchos años, en la antigüedad, miles de años, el ser humano era un ser que estaba muy conectado con su esencia, pero fue manipulado, engañado y se fue quitando poco a poco ciertas capacidades, ciertas habilidades para poderlo controlar, porque somos una raza muy, muy valiosa. Ujú. Por eso no nos han extinguido, no les conviene. Somos muy valiosos para ellos y somos muy, muy poderosos, pero nos necesitan. Pero lo que hacen es que quieren poco a poco irnos quebrando, quieren poco a poco irnos disminuyendo y que creamos en eso, creamos que no tenemos fuerza, que no tenemos energía, que no podemos hacer cosas. El simple hecho de poder amar, de poder amar eh, a otro ser humano, a los animales, a nuestro planeta, a muchas cosas, ellos no lo entienden y ellos quieren que no podamos hacerlo, que nos destruyamos y que sí sigamos existiendo, pero no demasiados, nomás lo suficiente para poderlos mantener a ellos. Ujú. ¿Qué hay de cierto en cielo, purgatorio, infierno? ¿Son esas realidades? Es lo que te comentaba al principio. Si una persona muere y en esta vida creyó en una religión específica, donde para esa persona existe eso, cuando trascienda allá, esa realidad que está creada aquí, que él creó y que creyó en ella, la va a encontrar allá. Ujú, Exactamente lo mismo. Si ujú. otra persona cree en otra, eso lo va a transpolar ahí y va a ser lo mismo exactamente. Entonces, si yo no creo en eso, yo no lo voy a encontrar, porque no lo cree y no lo creo. Muy bien. ¿Cómo podemos manifestar esa chispa divina? ¿Cómo podemos, en qué sentido manifestarla? Sentirla. Solo en creer en uno mismo, solo es eso. Ujú, Es conectarnos con nosotros mismos, no buscar la conexión, la fuerza, el apoyo, la energía afuera. O sea, todo está dentro de nosotros. Dios está, como lo concibamos, ese Dios, está dentro de nosotros. Esa chispa está aquí adentro. Aquí ujú, está vibrando, pero a veces no la dejamos salir porque nos han programado o nos han alienado a creer que todo es de lo externo, que todo lo que necesitamos o podamos lograr o ganar tiene que ser de afuera y no, es de adentro hacia afuera. Y la chispa divina ahí está, pero algunos la tienen dormida o no creen en ella por sus circunstancias de vida, por sus experiencias, pero solo con el puro deseo de conectarla, de decirle yo te miro, yo elijo conectarme contigo, vibrar en una vibración de buena energía, la chispa ahí está esperando que la llamemos y para poderse manifestar. Es más fácil de lo que uno se imaginara. Con la simple intención, con el poder de desearlo y ser acorde y congruente con esa energía divina. O sea, yo no puedo ir matando por el mundo y decir que me quiero conectar con mi chispa o creando crisis o creando mentiras, abusando de los demás, explotando y decir que estoy conectada con, o sea, así no funciona. Tengo que ser congruente. ujú. ¿Por qué se dice que todos los que caminan por la tierra, no todos están vivos? Pues tendría que ser por varias concepciones. Una, porque hay muchos seres sin cuerpo, como le llamaríamos almas errantes, que aquí están en la Tierra, en otra dimensión, pero aquí están, caminando por decirlo, conviven con los vivos aquí en la Tierra, quizá en diferente nivel de dimensión, pero aquí andan. Y también unos porque de alguna manera, es lo que te decía, aunque están vivos físicamente, son como robots, no están conectados con su ser divino y son seres, vamos a llamarle humanos, que perdieron su chispa divina o la desconectaron por el tipo de labor a la que se dedican, a lo que efectúan aquí en la Tierra. Te hablo de gente
a la que se le llama, por ejemplo, personajes sociópatas o psicópatas. Están vivos porque funcionan sus órganos, pero no están vivos porque su chispa divina no está encendida. Ujú, ujú. Cuando el alma ha pasado a su estado puro, ¿a dónde va? Es como si regresara al origen, a donde nació, de donde brotó esa vida, que Ujú, te digo se puede llamar la fuente divina, el origen, la luz, puedes llamarlo de esas maneras. ujú. Ahora, Ana María, quiero que vamos a verificar, hay numerosos autores de libros psicografiados, o sea, que tienen contacto con lo que supuestamente es el más allá y han descrito lo que sucede. Uno de estos autores es Chico Xavier, que era un psicógrafo brasilero de gran renombre. Quiero que me digas con qué conectaba él, qué era lo que podía observar y cómo él podía escribir hasta 400, ha escrito hasta 400 libros de diferentes autores que se le han hecho pruebas y estudios en cuanto a la firma y ha coincidido con el personaje que era en vida el autor. Yo veo un niño que queda huérfano, Ujú, que está llorando, angustiado, desesperado. Veo a su mamá que le dice que no llore, que va a regresar con él. Y es mucho anhelo de ambos, hay mucho amor, pero la señora fallece y el niño crece siempre esperando que su mamá cumpla esa promesa. Y él siempre, todos los días se levanta esperando ver a su mamá, no sabe cómo va a regresar, se vuelve adulto, pero siempre tiene ese anhelo desde su alma, desde su corazón, y, y como que algún día él la percibe, la siente a su mamá, y él sabe que es su mamá, y él siente que su mamá cumplió esa promesa que le había hecho cuando era niño. Y como si esa mamá lo conectara con otros seres que también ya trascendieron, y que le pide que por favor él sea como el conducto para transmitir muchas cosas de esos seres que han trascendido, pero que tienen mucha necesidad de transmitir muchos conocimientos o cosas. Y entonces es como si él entrara en un trance. entonces la comunicación es posible entre el aquí y el más allá, Sí, de la cual podemos tener nuestras experiencias, tomar experiencias del más allá para integrarlas al aquí y a la hora. sí, me viene que porque él tenía ese anhelo profundo de mucho tiempo. O sea, él deseaba con toda su alma conectarse con su madre y de una de otra manera como que se manifestó y luego es como si la mamá presentara a otras almas que la acompañaban y que de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, el hijo fue utilizado para poder transmitir conocimientos, pero me llega que tiene mucho que ver el que la persona quiera, dé el permiso, Una canalización. sí, Tiene que que, lo autorice. Uh-huh. tiene que tener algo físicamente que se adapte o que haga de conducto entre el plano físico y el plano energético. Es como una sensibilidad y el anhelo o el deseo de que se cumpla. Hay gente que tiene un poquito más de, no quiero decir la palabra evolucionada, de percepción, de sensación,
que otras personas. Hay gente, es como la gente que tiene más desarrollado el hemisferio derecho, de la creatividad, de la percepción. Hay gente que tiene más desarrollado el izquierdo, que es matemático, calculador exacto. Entonces, de alguna manera, quizá las personas que tienen más sensibilidad y que autorizan eso y que aparte lo creen, favorecen o ayudan. Pero sobre todo es el querer que la persona, en un momento dado, si la persona sabe manejar estas energías, ella puede autorizar y decir, sí quiero o no quiero, porque hay mucha gente aquí en la tierra que me dice, oye, es que yo veo, así como en la película de yo veo muertos, o se me acercan, hay mucha gente, pero la gente le da miedo y dice, no, no, yo no, me da mucho miedo, yo no autorizo, yo no quiero, no quiero, no quiero, y les digo que no, y se dejan de manifestar. Y hay quien dice, pues yo sí, a mí no me da miedo, bla, bla, y entonces, o sea, tiene mucho que ver la actitud con que la persona lo tome. Si le causa la sensación de que puedo ayudar, es interesante, puedo aprender, o si le causa el miedo a lo desconocido y vive con miedo y entonces bloquea esa parte, pero hay mucha gente que tiene esa capacidad. Entonces, los que se han ido se pueden comunicar con los que hoy están teniendo esta experiencia física. Sí, sí, ellos siempre pueden hacerlo. O sea, es que la muerte no existe. Ujú. O sea, el cuerpo, la envoltura, el envoltorio, sí, pero el alma, el espíritu es inmortal, no, La no muere. conciencia. La Ujú. conciencia, exacto, es eterna, es eterna. Hay quien dice que cuando ha ido que muere y revive, que dice que tiene esperanzas cercanas a la muerte, eso, ellos platican muchos de que cuando mueren, lo que nosotros llamamos humanamente muerte, que nos da miedo, llanto, desolación, desesperación, para el que pasa a ese otro plano, es una liberación, es una felicidad, es una alegría, dicen, estoy más vivo, me sentía más vivo de cuando estaba en la tierra. De Ujú. hecho, no quería regresar. Para mí esto es realmente estar vivo. Sin embargo, para nosotros aquí, en esta tercera dimensión, es algo muy triste, muy doloroso el dejar de ver a ese ser querido y pensamos que sufre y no sabemos que quizá él eso es lo que deseaba y quería y se liberó de esta densidad. Ujú. Los seres que se encuentran del otro lado utilizan muchos medios para comunicarse, entre ellos, por ejemplo, las psicofonías. Sí, hay muchas maneras. Es pura Ujú. energía la que mueven. Ujú. Pueden usar aromas de una persona que, por decirte, le gustaban mucho las rosas, pueden crear ese aroma para hacerle sentir al familiar que está sufriendo mucho. Es una manera de dar mensajes donde explicarle que está y que no se ha ido del todo y que está bien. Hay muchas maneras de manifestarse. Ujú. Ujú. Em, Quiero saber sobre las personas que reciben órganos trasplantados, Ana María. ¿Los órganos trasplantados pueden contener parte de la identidad del donante? Sí, sí, pueden contener parte de su identidad, su energía, su vibración. Ujú. Y te vuelvo a repetir, las circunstancias de muerte de esa persona que donó sus órganos o que autorizó donar los órganos van con esa energía, de alguna manera van a interactuar con la energía de la persona que es la receptora. Y a su vez se comunican o pueden adquirir habilidades que el ser que dio su órgano co- con Sí, el que lo recibió. O sea, recibe habilidades del que donó hacia el que recibió. así es, porque como de alguna manera están compartiendo la sangre y el ADN, de El alguna ADN. manera es eso y puede ser como bueno o como malo. Por eso te Ujú. decía, depende de las circunstancias, habilidades o esa, si se murió y no quería morir, esa rabia de no poder estar manifestándose quién era, o sea, y puede incluso la persona que recibió la donación tener un cambio de alguna manera de personalidad un poco, ¿no? Ujú. ¿Eso es bueno o malo para el que recibe? Dependiendo de las circunstancias de la muerte y dependiendo de la persona que la recibe.
que si también vibra en la misma frecuencia, vuelvo a repetir, si murió de una manera violenta y se lo trasplantan a una persona que vive igual de una manera difícil, complicada, pues se unen esas energías, se pueden sumar. Si le toca a una persona que es tranquila, que es reconciliada con la vida, de hecho me llega ahorita que incluso esa misma persona en lo etérico, su alma percibe que el trasplante que le van a dar es algo no deseado porque la energía de ese ser que murió no era de buena frecuencia, incluso lo puede rechazar. Muy bien. Lo rechaza y es cuando dicen que no pegó, No funcionó. Muy bien. no funcionó. Entonces, nuestra experiencia de vida está codificada no solo en nuestro cerebro, sino que también en todo nuestro cuerpo. En todo nuestro Dain, en todas nuestras células, en todas. Bueno, Ana María, vamos a ir desconectando para que descanses. Ahora voy a contar de 5 a 1 y quiero que desconectes de todo y de todos. Limpies todo tu campo energético y te encuentres empoderada, alegre, feliz. 5. Respira profundo y exhala. Potencia toda tu energía al máximo. 4. Estamos totalmente limpias y desconectadas. 3. Todo tu potencial como mujer creadora está al máximo. 2. Y estamos en el aquí y el ahora, en tu lugar. ¿Cómo estás, Ana María? Ay, Karina, muy bien, qué bonita experiencia. Y qué pena, pensé que había apagado mi cel y No, no, no hay lo problema. siento. No, no hay problema. Todas cosas que pasan, Sí, no hay ningún problema en eso. así La es. información estuvo. Gracias por ser nuestros ojos, como dice Iracema, porque realmente fuiste nuestros ojos para el más allá. Así que bueno, saludamos a todos aquellos que nos siguen. Muchas gracias por estar y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, saludos. Gracias, Anita. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe.
Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej.
Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro.
I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.